Abra su Biblia, por favor, en Josué capítulo 3, 9 y 10. No sé qué le está pareciendo esta serie acerca de los enemigos que tenemos nosotros que enfrentar y que siguen vigentes en nuestro diario vivir y que nos enseñan a conquistar las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Dije que nos ayudan a conquistar las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Cuando Josué toma el mandato para llevar a su pueblo a la tierra prometida, Dios le había dado instrucciones a Moisés. Moisés se las hizo saber a Josué que iba a haber ciertos enemigos, pero que él iba a estar con él en todas las batallas. Amén. No sé qué batalla vengas en este momento pasando, o si es que vienes pasando una batalla. A lo mejor hay quien no esté batallando de ninguna forma, gloria a Dios. Pero algún día tendrás que enfrentar una y es mejor que estés preparado. Y Dios le dice a Josué: dile al pueblo lo siguiente: quiero que estén bien seguros de lo que yo voy a hacer cuando enfrenten a sus enemigos. Y el jueves que estuvimos aquí orando, el hermano Isma leyó este texto que me dio un poco de luz para iniciar y partir sobre el enemigo que vamos a hablar hoy. Y dice lo siguiente: entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy les vengo a decir en el nombre de Jesús: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Amén. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, repita conmigo: sin lugar a dudas. Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. La prueba clara de que Dios, el Dios viviente, iba a estar en la generación de Josué es que él iba a acabar con sus enemigos. La manifestación clara y poderosa del Dios al que tú y yo vinimos a adorar es que Él ya venció a nuestros enemigos. Porque hay un intervalo cuando Jesús va a la cruz, al Gólgota, y muere y derrama su sangre preciosa. Ahí Jesús vence al demonio, a sus principados, a sus ángeles caídos, los vence a todos. Hoy estamos aquí porque entendemos que tenemos una batalla que pelear, pero con la plena y total convicción de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y hoy te voy a hablar de los gergeseos. Hoy te voy a hablar, la verdad es de que cuando empecé a leer sobre ellos no encontré nada. Pero cuando yo no encuentro nada, es un reto para mí, porque yo sé que tengo que encontrar algo. Dios me está diciendo: escudriña, busca y encontrarás. Amén. Y yo cuando leí sobre este pueblo que ya habitaba, te vuelvo a repetir, para todos los que vienen hoy por primera vez, estamos hablando de los pueblos que habitaban la tierra prometida cuando Josué y todo el equipo de guerreros iban a conquistar la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Y de la misma manera hoy nosotros tenemos que pelear por esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Dónde? En su palabra. Amén. Y entonces cuando yo vi los gergeseos, la verdad no encontré mucho, porque ¿sabes cuántas batallas hay entre los gergeseos y los israelitas? Ninguna. No hay ninguna batalla. Entonces dije: ¿qué voy a predicar si no hay batallas entre ellos? Pero su nombre aparece en medio de todos los enemigos. O sea, era una realidad que los gergeseos existieron. Era una realidad que estaban ahí haciendo lo que tenían que hacer en su momento, que era hacer oposición al pueblo de Dios. Y este mensaje para mí fue un reto, porque dije: si no hay batallas, pues entonces ¿de qué voy a predicar? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él va a predicar a través
de la voz de tu servidor. Amén. Y Gergeseo significa, te van a poner el significado. Gergeseo significa el que habita en un suelo arcilloso, el que vive en el barro. Amén. El que habita en suelo arcilloso. Yo no sé cuántos conozcan este polvito fino que se llama arcilla con el que hacen el barro. Es un polvito muy fino. Entonces yo empecé a preguntar al Espíritu Santo, a consultar otros libros de teólogos en donde te explican un poquito mejor los antecedentes históricos de cada pueblo, de cada civilización que estaban en tierra prometida, habitando ese lugar. Y dicen que ellos, para iniciar y decirte quiénes eran los gergeseos, primero te voy a decir lo que no eran los gergeseos. ¿Sale? No eran guerreros, no les gustaban pelear con nadie. No sabían, en consecuencia, no sabían manejar la espada, no sabían manejar el arco y la flecha, no sabían manejar la honda, no sabían manejar ni la resortera, pues. No sabían, no eran guerreros. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que la Biblia los mencione tanto? 7 veces los menciona en el Antiguo Testamento si no hubo una sola pelea y no eran guerreros. Entonces, ¿cómo es que se defendían? Bueno, el mover de los gergeseos era el siguiente. Ellos poblaban la zona del mar de Galilea, que era una laguna enorme. Ellos habitaban en las cordilleras, en la parte norte. Y ellos producían este polvo, su territorio estaba lleno de arcilla. Repite conmigo, arcilla. Entonces, aunque ellos sabían sus limitaciones, ellos sabían que aunque no fueran guerreros, ellos tenían que defenderse. No estaba en su naturaleza ser guerreros, pero ellos tenían que cuidar su territorio. Tú estás aquí porque Dios te está preparando para cuidar tu territorio, que es tu familia, tu casa, tu matrimonio. Amén. A lo mejor tú no eres un hombre de guerra, o a lo mejor no eres una mujer de guerra, y en este momento que estamos hablando de guerra espiritual dices, esas prédicas no son para mí porque mi naturaleza soy más manso que Moisés. Yo no me puedo pelear, no soy capaz de pegarle ni a un perro. Bueno, cuando mato una cucaracha luego me pongo a llorar. A lo mejor es tu naturaleza porque son diferentes temperamentos. Pero aunque tú no seas un guerrero y una guerrera de origen natural, tú tienes que convertirte en un guerrero y una guerrera a la hora de que el diablo viene a intentar meterse con tu familia. Ahí sí nos duele. Porque no conozco a ninguna persona, no conozco a ningún hombre o alguna mujer que cuando un ladrón se mete en la noche a su casa, le diga, mira, no soy una guerrera y no me voy a pelear contigo. Por favor, llévate todo lo que quieras. No voy a llamar a la policía. Hay algo en nuestra naturaleza que cuando el enemigo se mete con los nuestros, nos ponemos violentos. Amén. Entonces, dicho sea de paso, la Biblia dice, el Señor Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solamente quién lo arrebatan? Los violentos. Entonces no importa que tú seas de una naturaleza tranquila, pasiva, de todas maneras un día va a salir el guerrero y la guerrera que llevas dentro, porque eres hijo y eres hija de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces yo, analizando cómo ellos trabajaban, me encontré un libro y consulté varios libros. Es información extrabíblica lo que te voy a decir, pero lo consulté con grandes exponentes e historiadores. Entonces dicen que ellos para defenderse utilizaban los recursos naturales que tenían. Cavaban pozos muy hondos en todas las entradas de su territorio. Ellos cavaban pozos. Y como la tierrita que sacaban era muy blanda, a la hora no había rocas, no había nada, a la hora que la sacaban, pues no solamente la sacaban para hacer utensilios, sino que en esos pozos ellos hicieron unos acueductos del mar de Galilea y entonces mezclaban la arcilla con el agua.
con el agua. Se conectaban, yo no sé cómo le hacían, pero hacían acueductos internos. Entonces esos pozos se llenaban de agua. Entonces, a la hora de que estaban saturados de agua, había alguien que conocía bien, porque no estaban todos juntos, estaban separados. Habían quien ponía arcilla seca y hacía parecer que el terreno estaba parejito. Así que cuando llegaban los enemigos, ¿qué creían que les pasaba? Se hundían. O sea, esos eran pozos, eso era lodo, eso era fango. Y así pudieran llegar, quien pudiera llegar con carros, con espadas y con lanzas, se hundían hasta ahogarse lentamente, se morían solitos. Qué manera de defenderse, ¿no? Inteligentes. Si no tengo fuerza y no tengo capacidad para pelear, voy a hacer algo para ponerles trampas. Repite conmigo, trampas. Y cuando yo estuve viendo el mover de los jerjeseos, yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo es que operan hoy los jerjeseos? Y ya te lo acabo de decir, por medio de trampas. Repite conmigo otra vez, trampas. Y yo espero desarrollar este mensaje rápido porque quiero ministrar, porque yo sé que muchas veces nosotros caemos en trampas del enemigo que no sabemos que van a estar ahí. Nos descuidamos, algo sucede y podemos caer en un fango cenagoso. Y aunque ya te dije que no hubo ninguna pelea entre estos dos, la realidad es que los vencieron. En su tiempo fueron vencidos. Y te voy a decir mi punto de vista de cómo fueron vencidos. Pero antes quiero decirte algunas de las trampas por las que los jerjeseos operaron en su tiempo y espiritualmente están operando hoy en nuestro territorio. Porque están operando, lamentablemente. Siguen operando. ¿Ok? Los jerjeseos, por ejemplo, dice en la palabra de Dios, en Jeremías 5:26 en NTV, algo que Jeremías estaba viendo en su tiempo, años después, pero que seguía operando el mismo espíritu jerjeseo ahora en la generación de Jeremías, porque esto se fue dando de generación en generación. Y Jeremías decía lo siguiente: hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas. ¿Cómo qué dice? Como un cazador oculto en un escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. El enemigo sigue hoy poniendo trampas en tu matrimonio. El enemigo quiere poner trampas para que tus hijos no quieran venir a la iglesia. El enemigo sigue poniendo trampas para que tu negocio no prospere y no tengas razón para crecer espiritualmente. Esa es una de las trampas que el enemigo, entre otras, hoy te voy a hablar de algunas solamente. Entonces dice la palabra de Dios ahora en Deuteronomio 18, dice lo siguiente. En Deuteronomio 18 había algunas cosas que la Biblia sí nos habla de los jerjeseos y de todos los demás pueblos que habitaban la tierra prometida. Dice Deuteronomio 18 lo siguiente, del verso 9 en adelante. Escucha bien, Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Voltea con el que está a un lado y dile: ten mucho cuidado. Dice: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique ¿la qué? La adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. Esto es adivinación. Dice: ni se mezcle, ¿qué dice? En brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque al espíritu ¿de quién? De los muertos. Cualquiera que practique esas cosas dilo fuerte, es detestable ¿a quién? A los ojos del Señor.
Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser. Sin embargo, tú debes ser, iglesia buena tierra, delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, incluyendo a los jerjeseos, estaban ahí. Pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Y yo meditaba sobre esto ahorita que estamos estudiando una enseñanza muy buena que nos está dando Isma sobre guerra espiritual. Y yo meditaba que en esta temporada, y oraba al Espíritu Santo, que en esta temporada como iglesia, en donde es el comienzo de algo poderoso que el Espíritu Santo ya está haciendo. Gracias por su entusiasmo. Es algo poderoso que viene. El enemigo tenemos que estar atentos porque nos puede poner. Y todo lo que te acabo de leer eran prácticas que los jerjeseos, los hititas, los fereceos y todos los demás que estaban ahí ponían en práctica siempre. Adoraban otros dioses, ofrecían a sus hijos en sacrificio. Ya te hablé de las primeras prédicas, ya te hablé acerca del yugo desigual. No es que hoy se ofrezcan los hijos, no, pues yo cómo voy a ofrecer a mi hijo, no, pero ya te expliqué que los ofreces cuando los casas con hijos o hijas del diablo. ¿Sí o no? Es lo mismo. No se mueren, pero como si estuvieran muertos. Entonces dice la palabra de Dios que nos prohíbe todo lo que es hechicería, todo lo que es brujería. Y nuestra sociedad está intestada de ocultismo. Tú tienes que ser muy inteligente y tienes que tener sabiduría, inteligencia espiritual para saber lo que está pasando en el mundo hoy día. Y cuando yo te digo de sacrificios humanos, es terrible porque la hechicería y la brujería están desde tiempos de Moisés. No creas que es hoy que hay brujos y hechiceros por todos lados. Desde tiempos de Moisés, él se tuvo que enfrentar en el Éxodo 7 del verso 10 al 12, él se tuvo que enfrentar cuando va a ver a Faraón junto con su hermano Aarón, y Dios le da una indicación. Moisés le pregunta al Dios Todopoderoso, pero ¿cómo me van a creer que tú eres mi Dios? Él le dijo su nombre. ¿Cómo les voy a decir que te llamas? Y le dijo, yo soy el que soy. Amén. Por eso muchas veces en el Nuevo Testamento tú vas a ver que el Señor Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Y hay infinidad, yo soy la sal de la tierra. Y nos dice muchas cosas porque está repitiendo que el mismo Dios que se le apareció a Moisés, es el mismo Dios en la persona del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú vas a ver ese nombre muchas veces. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 7 a 10 que cuando están frente a Faraón, dice, entonces Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante de Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió, ¿qué dice? En serpiente. Estoy en el verso 10. ¿Sí estoy bien? Estoy en el verso 10. Verso siguiente, por favor. Y luego dice, entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos egipcios. ¿Hicieron qué dice? Lo mismo con sus artes mágicas. O sea, la vara que aventó Moisés se convirtió en serpiente, la vuelve a tocar Moisés, se sigue convirtiendo en una vara, pero los hechiceros hicieron exactamente lo mismo. Pero un poco más adelante, en la plaga de los mosquitos, en el capítulo 8, verso 18, el Señor le dice lo siguiente en el verso 16. Dice, así que el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón,
extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos, dice, por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara. Los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Pero fíjate lo que dice el verso 18. ¿Sí lo están pasando o no? Hijos de mí. Ok, verso 18. 8:18 dice: los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez, ¿qué dice? Pero esta vez la hechicería, el ocultismo y todo eso tiene poder, ciertamente, pero tiene un poder mínimo, en donde va a llegar un límite en donde no van a poder más. Porque el poder que tiene el Dios que tú y yo servimos es mucho, mucho, mucho mayor. Mucho, mucho, mucho mayor. Dáselo bien fuerte al Rey de Reyes. Y yo volví a leer las 10 plagas otra vez en esta versión. Y esta es la última vez que los hechiceros intentan hacer algo porque no pudieron. Fíjate la expresión de los mismos brujos. Dice en el verso 19. ¿Qué dice? Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón de faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor lo había dicho. Entonces llega un momento en que la hechicería y la brujería no tiene poder. Pero tengo yo que advertirte que esta es una trampa en la cual lamentablemente muchos cristianos han caído. Mira, yo entiendo una cosa, que antes de ser cristianos nosotros practicábamos muchas cosas que culturalmente por ignorancia hicimos, ¿no? Por ejemplo, las limpias con huevito. A mí me llevaban con ruda. No, sí es cierto, porque venimos de eso, ¿sí o no? O para que no les hicieran ojo a los niños, ¿qué les hacían? Su ojito bien que saben. Y funcionaban algunas cosas, ¿sí o no? Pero lo que no sabíamos es que estábamos consagrando a nuestros hijos al satanismo, porque todo eso proviene del satanismo. Yo recuerdo que una vez mi mamá, con muy buena intención, yo llevé a médicos a mi hija Paloma porque un día le dio una temperatura terrible y no se le podía bajar con nada. Y yo fui a ver a mi mamá porque su abuela le enseñó eso, su bisabuela también, les enseñaron remedios caseros, pero en realidad no son remedios caseros. Hay remedios caseros que no tienen nada de malo, ¿no? Pero hay otros que sí están involucrados con la hechicería. Y yo me acuerdo que me dijo, vete a la barranca. En la barranca todavía había plantas y me dice, hay unas hojas que parecen lengua de vaca, tráetelas. Y mientras puso café, dije, órale, me va a invitar un cafecito en lo que... No, pues el café era para que los asientos de el café se lo pusiera a las hojas, se lo puso en la planta de los pies, les amarró unas ligas o algo, y a los 15 minutos se le bajó la temperatura. Yo dije, wow, qué maravilla es esto, ¿no? Y me salió más barato que ir a ver un pediatra. Pero lo que no sabemos es que todas estas prácticas tienen orígenes de ocultismo y de hechicería. Por eso tú tienes que ser muy inteligente y no caer en esa trampa, porque aún como cristianos podemos seguir practicando las mismas cosas. Y tenemos que entender que nosotros debemos de ser, el Señor le dijo a Josué que tenemos que ser intachables. ¿Ok? No podemos evitar que haya brujos, que haya hechiceros, pero sí podemos evitar consultar y practicar las cosas que se practican allá afuera en el mundo. Por ejemplo, aquí ahorita que estamos haciendo una investigación, aunque ya lo sabemos todos, la fiesta más grande que se celebra en este pueblo, el altar más grande que se le pone a este pueblo, ¿a quién es? A la muerte. Es la fiesta más importante.
y luego nos quejamos de que hay muertos, de que hay violencia, de que está pasando todo esto porque la misma gente, las mismas autoridades, nuestro expresidente cuando hizo toma de posesión hizo un acto de brujería, de santería. ¿Sí se acuerdan? Entonces cuando esas cosas suceden, toda la nación queda contaminada. Pero tú y yo, de acuerdo a la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 verso 9, si no mal recuerdo, Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, por favor. No la tenía esta, pero bueno. Dice, pero ustedes no son así. ¿Me la puedes poner en NTV, en Reina Valera, hijo? Por favor, escucha quién eres. Está haciendo una comparación, porque en las plagas Dios hizo diferencia entre su pueblo y los egipcios, en todas las plagas. ¿Sí te acuerdas? Dios sigue siendo el mismo, Él sigue haciendo diferencia entre la gente del mundo y su pueblo especial. ¿Ok? Lo mismo que le dijo a Josué en su momento, te lo dice hoy a ti a través de este texto que te voy a leer en el Nuevo Testamento. Mas ustedes son linaje escogido, Padre, real sacerdocio, nación que dice santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia no cambia. Lo que le dijo a Josué en Deuteronomio nos lo dice a nosotros hoy. Ustedes son un pueblo especial. Amén. Y esto no se trata de que digas, ay, sí, yo acá soy hijo del Dios Todopoderoso. Sí, tienes tus privilegios, pero también tienes tus obligaciones y tus normas de conducta que tienes que tener. ¿A qué me refiero? Que ningún cristiano, y quiero decirlo, aunque yo sé que muchos ya lo saben, pero me he llevado cada chasco que digo, Padre del cielo, cristianos en carnavales, cristianos visitando gente, a la comadre que le dijo, yo le hago una limpia a tu hijo, no hay problema, vente. Al fin aquí tengo a mi virgencita, mira, no es nada malo. Y vemos casos que suceden de esta manera y que por eso pasan cosas en nuestra vida, en nuestros hijos, que después no entendemos. Porque cuando nosotros practicamos una de estas cosas, ya sea consciente o inconscientemente, le estamos tocando la puerta al diablo para que entre en nuestra casa. Entonces la hechicería y la brujería debe de ser algo que no debe de ser practicado por ningún cristiano. Amén. Ok. Pero aún así yo tengo un Dios maravilloso y un Dios bueno. Y uno de sus hijos, llamado Manasés, quiero que vayas al segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Había un rey, Manasés, hijo del rey Ezequías, que fue un buen rey, en términos generales, fue un buen rey. Pero su hijo, fíjate lo que hizo. Capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, dice lo siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Segundo de Crónicas, capítulo 33, dice lo siguiente. Eso. En NTV, hijo, por favor. Dice lo siguiente: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas. Justo lo que Dios les había dicho en Josué que no hicieran, que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Fíjate lo que hizo: reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. ¿Ya ves por qué el Señor había sido muy específico? Alguien me dijo: pastor, yo no veo en Deuteronomio 7 que leí la semana pasada, yo no puedo creer cómo Dios mandó a su pueblo a asesinar a todos los que habían ahí, incluyendo niños, bebés. Yo no puedo concebir a un Dios que haya asesinado a tanta gente inocente. Y se vale preguntar, se vale que te indignes, porque Dios sabía que las consecuencias de eso iban a ser letales para su pueblo.
Y él, a pesar de que hizo un pueblo, una nación de un hombre llamado Abraham, él lo llamó de un lugar de Ur de los Caldeos. Él quería hacer una descendencia, un pueblo especial que solamente le adorara a él. Por eso tú estás reunido aquí el día de hoy, no por coincidencia, sino porque el Señor te apartó, te santificó desde antes de la fundación del mundo para que hoy aperturaras tu corazón a la palabra de Dios, y por esa es la razón por la que hoy tú y yo estamos aquí. Pero este hombre, a pesar de que era del linaje escogido, del pueblo de Dios, decidió ir en contra de los principios de Dios y le desobedeció. Fíjate lo que dice el verso 6 de ese mismo capítulo. Dice, verso 6 dice: Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó, ¿qué dice? La hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó, ¿qué dice? Su enojo. Padre del cielo. El verso 10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Se lo llevaron preso porque este hombre había hecho cosas espantosas. Había introducido al templo de Dios altares, figuras que el Señor había dicho que ni siquiera hicieran. En Éxodo capítulo 20 verso 1, ahí lo vas a ver. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a esas imágenes, ni las honrarás, porque tu Dios es un Dios, porque tu Dios es un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero bendigo a los que me obedecen hasta por 1000 generaciones. Y este hombre Manasés retó a Dios haciendo todo lo contrario. Pero dice el 12, pero cuando estaba sumido en profunda, ¿qué dice? Angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Isma, ven por favor, tráete un micrófono. Yo, por más que leí este verso, dije: a ver, Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Tú sabes que tienes un Dios misericordioso. Pero dice que a este hombre se lo llevaron preso, le pusieron un arillo en la nariz que significaba que era un esclavo. Y él hasta ahí se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de la magnitud de haber permitido que en su reino, que en el templo de Dios se introdujeran estatuas y él levantara altares a dioses paganos. Pero la oración de este hombre tuvo que haber sido muy poderosa, de Manasés, tuvo que haber sido muy poderosa para que Dios hubiese cambiado de opinión tan rápido. ¿Sí o no? O sea, a mí me parece, mi punto de vista humano es que qué rápido lo perdonaste, Señor. Fueron años que estuvo él ofendiéndote con lo que hizo, y a la primera oración que hizo, lo perdonaste. Estoy como Jonás. Ya sabía que le ibas a perdonar, por eso no quería venir a predicar aquí a Nínive. Sabía que eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Así que esa oración tuvo que haber sido muy, muy conmovedora para tocar el corazón de Dios. Amén. Y vamos a dejar a Isma que nos simule qué tipo de oración pudo haber hecho Manasés para que a la primera lo perdonara. Señor, te pido tu misericordia, Padre. Clamo, Señor, sé que te he ofendido.
Sé que hice todo lo malo, lo que me dijiste que no hiciera, lo que advertiste que no debería haber hecho. Señor, yo clamo por tu misericordia, Padre. Nos desviamos, Señor Dios, a los ídolos, a la hechicería. Nos levantamos en tu contra. Yo te pido perdón, Señor, por mí y por esta nación, Padre. Apiádate de nosotros. No nos entregues, Señor. Mira la angustia en la que estoy sumido, Padre. Mírame, Señor Dios, en mi angustia. Clamo a ti por tu misericordia, por tu compasión. No nos dejes ya nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios. Perdónanos. Perdónanos por haber hecho mal. Perdónanos por habernos ido a la idolatría, a la brujería, por haber levantado altares, a Astoret, a Acera, Señor. Perdónanos, Señor. Renunciamos hoy voluntariamente a todos estos ídolos que nada son delante de ti. Reconocemos que eres el único Dios. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi casa. Ten misericordia de este pueblo tuyo. Te lo pido, Señor. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Amén. Todos en algún momento hemos cometido errores de esta naturaleza. ¿Sí o no? Todos, nuestros padres. Pero hoy en día tú tienes que tener el entendimiento para no caer en esta trampa. Porque la brujería está, y la hechicería y el ocultismo están metidos, no tengo tiempo de explicarte, pero están metidos en las escuelas, están metidos en los gobiernos. Y uno puede ver cómo en el Antiguo Testamento se sacrificaban a los niños. Gracias, Isma. Dele un aplauso a Isma, por favor, lo hizo muy bien. Pero yo esta semana, bueno, a principios de marzo, vi una noticia que conmovió profundamente mi corazón, y es lo que pasó en el rancho Izaguirre en Tuchitlán, Jalisco, que encontraron un rancho en donde era un lugar de sacrificio a la muerte, donde mataron a muchos jóvenes, donde encontraron sus ropas, cartas que se estaban despidiendo, y los periodistas le llamaron el segundo Auschwitz. Auschwitz fue el centro de exterminio más importante en Alemania, uno de los centros de exterminio más importantes. Entonces, cuando yo veo estas cosas en este mes, digo, este espíritu de los gergeseos sigue operando, porque los gergeseos no solamente ponían trampas, ellos se dedicaban a la brujería, a la hechicería, que si me apuras, muchos de ellos desaparecieron completamente, pero este demonio sigue vigente. ¿Sí o no? Aunque no peleaban físicamente, pero sí peleaban con sus altares, peleaban con sus deidades, y hasta hoy día podemos ver la obra demoníaca en nuestros tiempos, en nuestro país. El otro día en un partido de fútbol americano me llamó la atención. En Estados Unidos, yo no sé de fútbol americano, ahí sí no sé, pero era un uniforme de pantalón anaranjado y camisa o jersey blanco. Y había una señora en la tribuna con un fetiche poniéndole espinas al número 15, me acuerdo bien, al número 15, y le ponía, y había alguien atrás que lo estuvo grabando, y la señora, bueno, al jugador llegó un momento en que se agarró el estómago y se cayó, y lo tuvieron que, empezó a hacer jugadas equivocadas, empezó a cometer errores graves dentro del campo de juego, hasta que se agarró el estómago y lo sacaron. Y yo dije, wow, esto por más viejo que pudiéramos pensar que sucedió hace muchos años, sigue vigente hoy en nuestros días. Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que tienes en tu casa. Hay muchas cosas que a veces nos regalan que no sabemos el origen o el trabajo que se les pudo haber hecho. Tienes que abrir los ojos, y todo lo que no tenga que ver, aunque sean cosas que aparentemente son buenas. Y digo que este demonio es tan fuerte, y por eso capturó tanto mi atención. ¿Me pasas la reina? Acá está. Me llamó tanto la atención que
porque dije, este demonio es más poderoso de lo que nosotros nos podamos imaginar. Que dice en Apocalipsis, quiero que me lo pongas por favor. En Apocalipsis 9, verso 20, estamos hablando de los sellos, cuando se destapan los sellos. Y en el verso 20 dice lo siguiente, dice: sin embargo, los que no murieron en esas plagas que van a suceder, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto, ¿qué dice? A demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. O sea, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de las desgracias que pudieran haber en el futuro, va a haber gente que va a seguir practicando la idolatría. Pero tú y yo no. Yo te estoy hablando a ti. Por eso tienes que sacar de tu casa toda la basura que pueda haber. Yo recuerdo que cuando el primer pastor fue a mi casa, a tu casa, pues yo tenía ganas de correrlo, pues. Yo no quería nada con Cristo, quiero que me entiendas. Estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Pero un día nos dijo: hermano Mora, ¿no le gustaría que fuera a su casa a compartir de la palabra? Le dije: sí, ¿cómo no? Y yo tenía mi virgencita ahí en el jardín, con su foquito y toda la cosa. Rojo, ¿ah? Rosa. De eso ya no me acuerdo. Pero tenía un montón de imágenes en mi casa. Y tenía una botella, una cantina llena de botellas. Y dije: la primera que me diga este pastorcito lo voy a mandar a volar. Lo voy a correr y voy a tener pretexto para decirle: mira, vino a mi casa a prohibirme cosas, a mí. Pero ¿qué crees? Que no lo hizo. No lo hizo, no me dijo nada. Y fue la primera vez y no me dijo nada. Y fue la segunda vez y no me dijo nada. Y fue la tercera vez y no me dijo nada. Y yo ya estaba hasta tenía mi speech ya listo. Y a la cuarta vez yo le pregunté: oiga, pastor, ¿y qué opina de las imágenes? Dice: ese es un muy buen tema. Dice: si quiere, la próxima semana yo le traigo un estudio sobre eso. Estábamos en la mesa, entonces nos llevó un estudio bien hechicito, donde no había forma de hacerse para atrás. Nos llevó información histórica que después yo comprobé acerca del origen de la idolatría y todo eso, y nos dejó con la boca cerrada. Y en vez de correrlo, le pedí perdón a Dios y le di gracias a Dios por la vida de ese pastor, que fue sabio y me habló de las cosas con la Biblia en la mano. Y nunca me dijo: hermano, como ya le di el estudio, entonces yo creo que ahora sí le puedo decir que esto y esto y esto que tiene usted aquí en su casa lo debe de tirar. No hubo necesidad. Cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te confronta, nadie, ningún ser humano te tiene que decir lo que tienes que hacer. Yo solito agarré mis cuadros, la imagen esa, fuera. Las botellas de alcohol también las tiré. O sea, me deshice de todo lo que yo tenía y revisé mi casa por arriba y por abajo y tiré todo. Yo no sabía nada de esto, pero el Espíritu Santo me hizo sentir que si mi corazón estaba limpio, que y Él ya me había limpiado y perdonado, también la casa en donde yo habitaba tenía que estar limpia. Por eso luego muchas veces yo tengo que predicarte estas cosas que para algunos pueden ser ya básicas y elementales, porque muchas veces tenemos cosas, tenemos fetiches que no lo son, que parecen un muñeco de peluche, pero que son trabajados espiritualmente cuando te lo regalan. Y por eso vienen muchas cosas que pudieran pasar, enfermedades, problemas, conflictos, porque son cosas que están trabajadas en el mundo espiritual satánico. Amén. ¿Estamos entendidos? Ok. Y sigo con lo siguiente. Tan era la indignación de Dios que en Éxodo 22:18, fíjate lo que le pasaba a la gente que se dedicaba a la hechicería y a la brujería. Dice: a la hechicera no dejarás viva. Éxodo 22, Levítico 20:27, perdón.
Este es el primer punto que llevo, nada más voy a dar dos, así que no te espantes. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿qué dice? Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Padre, si hoy esta ley estuviera vigente, olvídate. Pero gracias a Dios por la misericordia, por su misericordia, porque aún toda esa gente, si se arrepiente, es perdonada. Ya lo vimos con Manasés, Yo me acuerdo que en un encuentro hacíamos unos eventos de 3 días y yo veía una señora que estaba muy enojada hasta las primeras filas. Y yo la veía y la observaba cómo estaba mal, y cuando empezamos a ministrar el Espíritu Santo, ella empezó a vomitar y empezó a sacar unas cosas horribles de la boca que pues, yo las vi porque a mí me tocaba limpiar. Y yo decía, ¿cómo es posible esta señora? ¿Qué comió? No eran cosas del estómago. Y después platicamos con ella y ella nos confesó que se dedicaba a la hechicería, a la brujería, y que la habían invitado a un día de campo. Entonces ahí la liberó el Señor y ella nos confesó y nos dijo, es que yo no sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. A mí mis padres y mis abuelos siempre me enseñaron que había magia blanca y magia negra y que yo practicaba la buena. Dice, pero hoy estando aquí estos días, el Espíritu Santo me ha confrontado y hoy entiendo que lo que estoy haciendo está mal. Yo no sé cómo le voy a hacer porque yo ganaba mucho dinero con esto, pero a partir de hoy mi vida va a ser diferente. Aunque me vaya a un restaurante a lavar trastes, nunca más voy a volver a practicar este tipo de cosas. Con esto te estoy diciendo que aún los brujos y los hechiceros a veces piensan que están haciendo cosas buenas. Pero va a ser el tiempo en donde tú y yo seamos esa luz en medio de la oscuridad. Pero para empezar a hacer eso, primero tenemos que ser sin tacha, intachables. Amén. Ahora fíjate bien. Estudiando a los gergeseos, yo me di cuenta de una cosa de la zona geográfica en donde vivían. Son cosas que yo tengo que estudiar. Y me di cuenta que en los tiempos de Jesús, el territorio donde ellos tenían era el mismo de los gadarenos. Y cuando vi dije, a ver, espérate, es exactamente el mismo, ¿será posible? Y otra vez a sacar los libros, yo otra vez soy de libros de así, de gruesos. A ver, espérate, y me puse a estudiar y resulta de que hay muchas probabilidades de que los gergeseos pasaron, el nombre fue siendo modificado y pasaron a ser los gadarenos, porque era el mismo territorio, no te lo puedo asegurar. Pero en esta versión que te voy a leer no dice gadarenos. Entonces estuve viendo los cambios de nombre y hay muchas probabilidades que como esos espíritus tenían que ver con la brujería, con la hechicería, se trasladaron hasta ese tiempo. Y Jesús fue a echar fuera a uno de ellos, que es el que te voy a leer. ¿Estás listo? Ok, dice la palabra de Dios en Lucas 8:26. Lucas 8:26, en Reina Valera está bien, por favor. Lucas 8:26, y conoces la historia, pero dice lo siguiente. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos. ¿Me lo puedes poner ese en NTV? Sí, en NTV. Verás que no va a decir gadarenos. Dice, luego llegaron a la región, ¿qué dice? Gerasenos. Entonces, es una probabilidad muy grande que esa generación, esas maldiciones generacionales se hayan heredado hasta los tiempos de Jesús. Porque dice que este hombre, el gadareno, dice, ahora sí el verso 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. En Reina Valera, ok. Dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba? Endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes,
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ahí llega Jesús a ese lugar en donde se practicaba la brujería y la hechicería. Pero me llama la atención una cosa poderosa. Mejor los demonios reconocieron a Jesús que los mismos escribas y los fariseos. ¿Cómo le llamaron? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, cuando tú estás tomado de la mano de Dios, aunque tú y yo no seamos perfectos, pero cuando estamos revestidos de la unción del Espíritu Santo, los demonios nos reconocen y nos temen. Por eso tú no tienes que tener miedo, tú tienes que andar derechito con Dios, para que el enemigo no te toque ni te haga absolutamente nada. La Biblia dice en Primera de Juan que para esto vino Jesús, a deshacer las obras del diablo. Entonces a ti y a mí el diablo no nos puede hacer nada. Y mira que he estado en muchas liberaciones y he visto el respaldo de Dios. Pero yo tengo que entender que yo tengo que andar bien de aquí y de aquí. Porque el diablo muchas veces puede manifestarse y el diablo no sabe lo que piensas, pero sí sabe lo que haces. Pero me sorprende que este gadareno que estaba atado con grillos, que estaba endemoniado, reconoce la presencia de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Cuando tú vas a lugares de oscuridad, ahora pregunta, ¿por qué fue Jesús ahí al terreno de los gergeseos o de los gadarenos? Yo me pregunto, ¿qué fue a hacer ahí el Señor Jesús? ¿El Señor Jesús amaba a ese endemoniado? Claro que sí. El Señor no hace acepción de personas. Él quiere que todo el mundo sea salvo, ¿ok? Y que todos procedan al arrepentimiento. Pero me llama mucho la atención que este hombre, la primer parte de esta historia del gadareno o del territorio gergeseo, había un hato de animales. ¿Cuáles eran? Cerdos. ¿En dónde habitan los cerdos? ¿Tiene sentido o no? ¿Que haya sido el mismo territorio? ¿En dónde le gusta vivir a los cerdos? En el lodo. Por eso es que te estoy predicando que es una gran posibilidad de que sea el mismo territorio. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Hubo algo que detonó, cuando él se va de la casa del padre, hubo algo que detonó que él regresara. Y eso que detonó es cuando se vio comiendo o tratando de comer junto a los cerdos. Y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Y emprendió el viaje. La Biblia dice que volvió en sí. Pero no fue sino hasta que se vio comiendo en el lodo. Bueno, ni comiendo, porque ni eso le dieron. Porque el cerdo es un animal inmundo para el pueblo judío. Para ti, para mí no, ¿verdad? Nos echamos un buen hot dog. Ahora, ¿por qué tiene esto que ver? Yo no sé si tú sepas, pero pon mucha atención en lo que te voy a decir. ¿Por qué los demonios le rogaron a Jesús que los echara a los cerdos? ¿Sí o no? Y yo decía, ¿por qué cerdos? ¿Por qué no ovejas? ¿Por qué no otros animales? Y me encontré con un dato importante, que los cerdos, por su estructura ósea, no pueden mirar al cielo. ¿Cuándo has visto a un cerdo mirando al cielo? ¿Cómo están siempre? Viendo para abajo a ver qué comen. Y este espíritu hace que los cristianos siempre estemos viendo las cosas de abajo, porque el barro tiene que ver con la carnalidad, con la humanidad. ¿De qué fue hecho el hombre? ¿De barro? Y entonces muchas veces este espíritu hace que siempre que nuestra mirada esté puesta en las cosas de abajo.
Y el apóstol Pablo, perdón, dice que que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y aquí podemos ver que este hombre es liberado. El gadareno o gergeseno es liberado. Pero el pueblo de esa generación, lejos de decir, wow, Jesús ha hecho un gran milagro en este lugar y nos ha traído luz y nos ha traído libertad, gloria a Dios. Ya se perdieron 2000 cerdos que se fueron ahí, que dicho sea de paso tienen una vista corta, solamente ven a 5 metros. No creas que se fueron al precipicio porque se querían matar, sino porque no vieron el precipicio, dicen los teólogos. Se fueron para allá y perdieron a 2000 cerdos los pastores de aquel tiempo que estaban cuidando a esos cerdos. Entonces, cuando yo veo la Biblia y cuando yo veo la palabra de Dios, cualquiera hubiera podido decir, el Señor ha hecho un milagro poderoso, tráiganlo a la ciudad. ¿Sabes qué le dijeron? Jesús, vete de aquí, vete de aquí, porque ese territorio estaba consagrado a la hechicería y a la brujería. ¿Sí estamos entendiendo? Jesús pudo haber liberado todo eso, sí, pero dejó una semilla en un hombre. No lo hizo en ese momento, pero lo dejó una semilla poderosa en la vida de este hombre, que dice que tenía una legión de demonios. ¿Sabes cuántos demonios son una legión? Pues yo leí que hasta 6000 pueden haber. El pueblo romano dice que una legión eran 6000 soldados. Y dice lo siguiente en el verso 38, dice, en Reina Valera, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, ¿qué dice? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿No estamos en la misma? Estamos en el 8:38. ¿No lo leyeron? ¿O se los vuelvo a leer? Ok. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aunque no liberó el territorio completo, dejó un evangelista. No hay evangelista mejor que los que algún día estuvimos endemoniados. ¿De verdad? Bueno, a lo mejor tú no y vas a decir que no, pero yo reconozco que yo fui influenciado antes de conocer de Cristo por muchos demonios que estaban atormentándome. Y ahorita voy a pasar para allá porque otra de las trampas, te estoy hablando ahorita de la hechicería, de la brujería, para que tú sepas definir y sepas entender qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y si yo te invito a que revises tu casa, cajón por cajón, y que empieces a sacar todas las cosas de dudosa procedencia. Amén. Porque el Señor quiere que seas un cristiano. Repítelo. Y dice lo siguiente. ¿Puedes pasar, Katia, por favor? Ahora quiero hablarte de la segunda y última trampa, en donde este espíritu sigue operando, el espíritu de los gergeseos sigue operando en nosotros. Y esa trampa es en nuestras emociones. ¿Qué sentía un tipo que se caía en un pozo de arenas movedizas? ¿Tú te imaginas lo que implica? Yo traigo unos videos, pero la verdad no te los voy a pasar porque están medio fuertes. Pero vi escenas en donde la gente cayó en arenas y lo peor que puedes hacer es, lo peor que viene a ti es la desesperación. La desesperación porque tu primer instinto es de supervivencia y es salir. Pero entre más intentas salir, más te hundes. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, a ver, explícame esto, porque esto es una de las trampas más comunes que este espíritu gergeseo está usando en la iglesia de Cristo. Y te voy a hablar de un hombre bien espiritual que era David.
un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice el Salmo 124, verso 7, lo siguiente. Dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de ¿qué? Ok. ¿Qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? Nuestros pensamientos, sentimientos y nuestras emociones. Ahí está. Y David dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. No está hablando terrenalmente ahorita, sino está hablando de los demonios que puedan estar atormentándonos en nuestras emociones. Pero dice: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y conmigo, gloria a Dios. En el Salmo 25, me estoy yendo porque hay un cierto orden. En el Salmo 25 del 15 al 18 dice lo siguiente, el mismo David. O sea, si tú crees que el espíritu Jerjeseo hoy no te puede atacar, te puede atacar. Pero aquí te voy a dar la solución de cómo hacerlo. Amén. Dice el Salmo 125: mis ojos están siempre hacia Jehová. Lo mismo que tú. Amén. Los cerdos no pueden levantar los ojos al cielo, pero tú y yo sí. Amén. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies. ¿De qué? ¿Estaba en una trampa? Sí. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Emoción? Las angustias, emoción, de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Y yo cuando leo esto digo: Padre del cielo, a veces tenemos que pasar por procesos en donde nuestras emociones son probadas y en donde podemos estar en ese pozo de la desesperación, en ese pozo de angustia, en ese pozo de miedo, en donde el espíritu Jerjeseo puede seguir atacándonos a nosotros, en esos pozos que hoy sigue poniendo ahí como unas trampas para ti, para mí. Y hoy, y te lo dice alguien que conoce la depresión perfectamente, y a veces estoy angustiado también. Pues si David estaba angustiado, imagínate yo. A veces me angustio por cosas, ya no me dedico a otra cosa porque mi responsabilidad y mi carga, iglesia, de veras te lo digo con mi corazón en la mano, mi único propósito es que tú estés en la presencia de Dios al final de tus días. Y que no solamente estés en la presencia de Dios, porque eso con creer en Cristo Jesús está garantizado, sino que lleves coronas a la presencia de Dios. Que el Señor te diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero que el Señor te bendiga aquí en la tierra, porque en el cielo Él te va a bendecir directamente. Y tengo que advertir de todas estas trampas, porque en esta temporada la iglesia, fíjate bien lo que te voy a decir, de esta iglesia va a salir gente que va a hacer liberaciones con su sola presencia, con su sola presencia. O sea, nos estamos preparando, esta iglesia nos estamos preparando y capacitando en conocimientos, pero espiritualmente también, para que cuando tú estés delante de un brujo, de un hechicero, el que tenga miedo es el hechicero y que diga: por favor no te acerques, porque tú eres un hijo de Dios. Por favor no te acerques, no pronuncies una palabra, porque tu sola palabra me incomoda. Pero si me vas a echar, échame fuera, échalos fuera a los demonios, échalos a los perros. Bueno, no, a los perros no, porque no tienen ninguna culpa. Pero cuando yo te hablo de guerra espiritual, no es que el pastor esté allá bien volado. No, yo creo que aquí hay hijos e hijas de Dios que van a ser usados poderosamente en guerra espiritual. Ya estuvo bueno de todo lo que el diablo nos ha robado. Amén. Y luego el Salmo 40 dice, ahí te va la solución. El mismo David dice lo siguiente: después de que él estaba atrapado en un tiempo donde sus emociones estaban hundidas, donde él
amanecía, pero no sabía si ese día iba a terminar con vida porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Yo no sé cuáles sean tus problemas cuando te levantes. A lo mejor es que no tienes para pagar el recibo de la luz o del agua, o tienes un problema con alguien en la familia, o no te hablas con alguien, yo no sé. Pero David se levantaba en las mañanas y decía, no sé si regrese esta noche. Aunque creo que tengo un Dios poderoso, me está pisando los talones Saúl y probablemente muera. Pero el Salmo 40 dice, es algo que le tenemos que pedir a Dios en estos tiempos. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, ¿qué dice? Del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y no solamente lo sacó. Cuando tú clamas a Dios, mira, si tú vienes pasando por una situación emocional difícil o complicada, lo único que tienes que hacer es ser paciente. Ahora, estudiando cómo salir, eso sí lo vi en las redes, cómo salir en los, ¿cómo se llaman? No, sí, pero en las instrucciones que te dan, ¿cómo les llaman? En los tutoriales, le puse ahí, cómo salir de un pantano. Entonces, dice que que si caes en un pantano, lo primero que tienes que hacer es estarte quieto, no moverte. Y luego dice que internamente tienes que hacer las rodillas así. Primero una, como si te hincaras. Después doblas la otra despacito y echas tu cuerpo hacia atrás. Y después vas subiendo las piernas despacito hasta que quedes nadando como de muertito. ¿Y dónde está tu mirada? Arriba en el cielo. Por eso dice David, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y lo que sigue es lo siguiente: puso mis pies sobre peña. ¿Qué es la peña? ¿Qué es la roca? Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Dios que te vengo a predicar es el Dios que saca del pozo de la desesperación a cualquiera. Y creo que para que nosotros podamos ser usados espiritualmente para cosas grandes, primero tenemos que estar bien con el Señor. Amén. Y volteo y te miro porque estoy esperando instrucciones del Espíritu Santo que me diga qué hacer. Y yo creo que el Señor de lo que nos habló hoy es esencial. El primer punto hablé sobre la hechicería, sobre la brujería. Creo que eso ya te quedó claro. Tienes que ser celoso. No puede haber imágenes en tu casa. Hay gente que me dice, es que esto me lo regaló mi abuelito y le tengo un cariño, no le pongo veladora. Sí, pero no sabemos qué origen espiritual pueda tener ese ídolo, esa virgen o ese santo. Échalo fuera, es mejor. Por el otro lado, yo creo con todo mi corazón que el Señor va a alcanzar a toda la gente que está metida en hechicería y en brujería, a todos los que tengan un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Y aunque tú no lo sepas, te voy a decir el hecho, pero no te voy a decir nombres. En esta iglesia se han convertido santeros. No te estoy hablando de algo que
se han convertido en santeros y brujos. El Señor los ha tocado. Y nos ha tocado ir a quemar sus ídolos, porque ellos viven atemorizados pensando que si hacen algo en contra de los pactos que un día hicieron, ellos pueden morir. Les dije, no, si tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú tienes un Dios de vida y de vida en abundancia. Y los he visto llorar aquí a gente que se dedicó a la santería cubana y a todas un montón de doctrinas demoníacas. Y así como el gadareno, Dios te va a usar para traer libertad a los cautivos. Y hoy el Señor, yo quiero hacer un llamado.